Buenos días, bienvenidos otra vez y terminamos la serie de Fe en la Tormenta. Damos gracias a Dios primeramente por este bonito día que nos ha regalado el día de hoy y quiero empezar tomando el día de hoy como la figura de nuestra vida que puede ser. Imaginemos que estamos en un día agradable, soleado, pero fresco y utilizando la metáfora que hemos estado viendo en estas semanas, navegamos en una barca tranquila. Todo parece estar bien, las olas son calmadas, no se mueve mucho el lugar donde estamos, pero las nubes sin avisar empiezan a cubrir el cielo, se empieza a poner un poco nublado y las olas que antes eran suaves se empiezan a mover con una furia tremenda. Y la tormenta viene a nuestro mundo, la tormenta viene a nuestra vida, el miedo se apodera de nuestro corazón y lo que parecía ser un día tranquilo se convierte en un caos. Así son las tormentas de la vida, no nos avisan, simplemente llegan, no piden permiso y llegan con furia ante nuestras almas. ¿Cuáles son algunas de esas tormentas que tienen el poder de hacer que una persona pierda su fe, pierda las esperanzas o incluso la alegría? Estas son algunas de ellas. La enfermedad. Cuando te encuentras sentado en una sala de hospital eh, con un diagnóstico terrible en tu mente sobre qué es lo que está pasando con tu vida. Los días se alargan, la fuerza parece que se desvanece. Estás en ayunas, estás desvelado, no sabes ni si es de día o si es de noche. Y la esperanza que una vez llenaba tu corazón se apaga lentamente. Otra de las cosas que acaba con nuestras esperanzas o con nuestras alegrías es la pérdida de un ser querido. La muerte de alguien que amas puede dejar un vacío tan profundo en tu corazón que crees que jamás vas a volver a sonreír. Te despiertas cada día esperando que el dolor se vaya, pero sigue ahí, apachurrando tu pecho y sintiendo esas nulas fuerzas de poder respirar. Y nos hacemos preguntas como, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Otra de las cosas son las dificultades financieras. Te quedas sin trabajo, luego entra el año y las cosas suben de precio y la incertidumbre se apodera de tu corazón. ¿Cómo le voy a hacer? Y cada día es una batalla para sobrevivir y te preguntas si realmente Dios proveerá. Otra de las cosas que llegan a nuestra vida como una tormenta son las relaciones rotas. Un matrimonio quebrado, una amistad traicionado o una familia desintegrada. Las palabras que en el proceso te hirieron, las lágrimas que no derramaste y que te quedaste con ella, y las promesas rotas, que no hubo un hasta que la muerte nos separe. Otra de las cosas es el fracaso, los sueños que no se cumplieron, los errores que cometimos y los que no, pero de los que nos culpamos. Y esos fracasos que parecen definirnos, que nos dejamos llevar por lo mal que cometimos y nos identificamos con ellos. Y te preguntas si en realidad Dios tiene un plan para tu vida o si estás condenado a navegar en un círculo sin rumbo. Y hay otras tormentas que están en nuestra mente, palabras tan comunes hoy en día como la depresión y la ansiedad. Te roban la alegría cada día, te hacen sentir solo aunque estés rodeado de personas que te aman. Y te preguntas si alguna vez vas a volver a ver la luz en medio de toda esa oscuridad. Y están otras tormentas como la injusticia, el dolor, el sufrimiento que ves alrededor en las demás personas. Y te preguntas cómo puede haber tanto mal, tanta maldad y si Dios realmente está en control. Estas tormentas son una verdad y nos enfrentamos ante ellas, pero hay otra verdad aún más grande que es la que hemos estado viendo en esta serie y es Jesús está en tu barca. Y haz lo tuyo, Jesús
está en mi barca. La tormenta puede rugir, pero Él está contigo. Cuando sientes que la fe y la esperanza, la alegría se han marchado, recuerda que Él es quien calma el viento y calma el mar. Y no necesitas entender la tormenta. Los discípulos completamente desconocían de ese fenómeno, o de cómo se formaba, cómo se calmaba, pero vieron que Jesús lo podía hacer. Es por eso que llegamos al episodio 3 y el último sermón de esta serie, que se llama La importancia de la fe. Y esta es la gran idea. Dice de esta manera: ante cualquier circunstancia, nuestra fe en Jesús es crucial para enfrentar y soportar lo que está frente a nosotros. Aunque no podamos ver la calma inmediatamente, Él está en control. Y el versículo base, o los versículos base que están en Marcos 4, 35 al 41, dicen: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. La primera cosa que vemos es la gran tormenta. En Marcos 4:37, en la Nueva Traducción Viviente, dice que se desató una tormenta feroz. Pero si vemos en otras versiones de la Biblia, vemos que también se menciona como una gran tormenta. Entonces es por eso que este punto se llama la gran tormenta. Y se desata esta grande tormenta mientras los discípulos cruzaban la barca, y las olas eran tan grandes que la barca se comenzaba a llenar de agua. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos? Con miedo, cuestionándose si Jesús realmente se preocupaba por ellos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O dice otra versión: ¿no te importa que perezcamos? En este punto, muchos de nosotros nos identificamos con los discípulos. En nuestras propias tormentas nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Está cuidando Dios realmente de mí? ¿O está cuidando Dios realmente de la persona por la que yo estoy preocupada en estos momentos? Y la respuesta es sí. Dios está cuidando de ti. Dios está cuidando de esa otra persona. Algunas preguntas que nos desafían a nosotros como cristianos en los tiempos de tormenta, viendo lo que dicen algunos consejeros, o lo que los consejeros han escuchado de las personas, son estas, son solamente 3. ¿Qué sucede cuando tu fe es probada y no ves una salida inmediata? Piensa un poquito en cuál sería tu respuesta. ¿Qué sucede cuando tu fe es probada y no ves una salida inmediata? Cuando la fe es probada y no hay una solución a la vista, es fácil caer en el desánimo. Incluso caemos no solamente en este desánimo, sino en alguna tentación que tengamos por querer salir y por querer encontrar una solución que nosotros creemos que es la conveniente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas son una oportunidad para el crecimiento personal de nuestra fe. Santiago 1 del 2 al 4 dice: hermanos, tengan en grande gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Dios no nos permite pruebas sin un propósito. No es nada más como el diablito de Eugenio Derbez, ¿verdad? Que estaba viendo una escena y decía: era que se caiga. No, Dios no nos pasa por esas pruebas nada más para decir: a ver si aguanta. No tienen un propósito. Entonces,
Como dice, ¿verdad, Edwin? Más vale que aprenda rápido para que no le vuelva a tocar la misma lección. Y Dios no nos permite esas pruebas sin propósito. A veces Él usa esos momentos para refinar nuestra fe, para fortalecer nuestra dependencia de Él. No confiar en lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios hace en nuestras vidas. Y aunque no podamos ver una salida, debemos recordar que Dios siempre tiene un plan. Él promete no dejarnos ni desampararnos. Lo dice también en su palabra en Hebreos 13:5. Me acordé de algo. Dice mi mamá la vez pasada que me tocó participar aquí. Mi papá le pregunta, ¿de qué trató el mensaje? Y mi papá no sabía que me tocaba. Y dice, ni sé. Dice, y luego le pregunta, ¿cuál fue el versículo? Y dice, ese predicador pone muchos versículos, así que no les voy a poner muchos, nada más los voy a mencionar para tener un respaldo de lo que estoy diciendo. Pero el versículo base sí quédese con ese. Nada más los menciono para que no diga, ay, quién sabe de dónde lo sacó. No, ahí está en la Biblia, pero sí se lo menciono. Hebreos 13:5 es el que dice que Dios promete no dejarnos ni desampararnos. Y está trabajando incluso cuando no entendemos cómo. Voy a mencionar rápidamente una historia, una mujer, ¿cómo se dice? Bueno, practicaba natación. Ella en 1952 estaba nadando en aguas abiertas y ella desde los 6 años aprendió a nadar. A los 10 años ya estaba participando en aguas abiertas, su pasión eran las aguas abiertas. Y en una ocasión, en 1952, cuando ella estaba participando, era un lago muy frío, con las aguas gélidas, a punto de congelarse, y ella estaba nadando ahí. Entonces, cuando le faltaba solamente 1 kilómetro o menos para llegar a la orilla, los que nadan en aguas abiertas nadan 13, 15, hasta 20 kilómetros. Lo que ella vio solamente fue una nube, una neblina muy densa que no le permitía ver la orilla. Y pues los que iban a un lado de ella en una barca, pues le echaban ánimos. Y ella, al no ver la orilla, dice, no, ya sáquenme. Entonces la sacan y le dicen, bueno, vamos a llegar a aquella orilla porque es más fácil llegar a esta que a la que de donde saliste. Entonces llegan en cuestión de segundos y dicen, si hubiera visto yo lo que, o dónde estaba la meta, la hubiera terminado, pero no la alcancé a ver. Y de eso es lo que se trata la fe. No sabemos dónde vamos a terminar o hasta cuándo vamos a terminar, pero debemos de tener nosotros la certeza de que vamos a terminar. Y es por eso que es tan importante que tengamos fe en medio de las tormentas. Otra de las preguntas es, ¿dudas de la bondad y el poder de Dios cuando te enfrentas a la adversidad? ¿Quién duda? Nada más voy a ser yo el único. Es natural tener dudas cuando enfrentamos dificultades. Incluso grandes personajes bíblicos como David y Job expresaron dudas en medio de sus pruebas. Así que usted puede decir, yo soy como David, yo soy como Job. Tenemos dudas. El Salmo 34:8 nos invita, dice, prueben que el Señor es bueno. La bondad de Dios no depende de la situación en la que nosotros estemos, sino en lo que Él es, y Dios nunca cambia. No importa cuál situación estemos nosotros, no importa qué tan arriba, qué tan abajo podamos estar, Dios siempre va a ser el mismo. Nosotros somos los que cambiamos, Dios nunca. Otra de las cosas, otro versículo que nos ayuda en esta pregunta es Romanos 8:28, que dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aunque no siempre entendemos por qué Dios permite ciertas cosas o por qué Dios no permite ciertas cosas, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. ¿Cómo puede Dios estar obrando para su gloria a través de las dificultades que nosotros atravesamos? Hace 3 años aproximadamente, cuando mi esposa y yo pues nos casamos, rápidamente mi esposa quedó embarazada. Pues para eso nos casamos, ¿verdad? Entonces,
Y bueno, se va a preguntar usted, y luego Juanjo, ¿dónde está tu chamaco? Bueno, pues no hay chamaco. Las personas se nos acercaban y llorando nos decían que hermanos, estamos con ustedes, esperemos que estén muy bien. Y nosotros así como que, pues sí, o sea, todo está bien, mi esposa está bien, o ella decía, ¿verdad? Yo estoy bien, Juan está bien. Entonces, no hay de qué preocuparnos. Y es así como nosotros podemos demostrar, o como Dios puede demostrar la gloria a través de lo que nosotros vivimos. Ver cómo hay una paz tan grande en nuestros corazones, que otra gente diga, oye, yo también quisiera tener esa paz, aunque esté pasando lo que sea que esté viviendo yo en ese momento. Entonces usted puede demostrar la gloria de Dios, depende de cómo se comporte en esas situaciones. La segunda cosa que vemos en este pasaje, perdón, me faltó una pregunta. ¿Cómo manejas tus emociones cuando parece que las oraciones no son respondidas de la manera que esperabas? Solamente hay tres respuestas que nos va a dar Dios en nuestras oraciones. Es sí, no y espérate. En Isaías 55, 8 y 9, Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son altos como los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Cuando no recibimos la respuesta que deseamos de parte de Dios, debemos confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Así como un padre o una madre no le permite a su hijo o hija ir a tal lugar o hacer tal cosa o juntarse con algunos amistades que ellos no ven de buena manera. Así es Dios con nosotros. Dios nos permite que hagamos o Dios no nos permite que hagamos o que pasen ciertas cosas porque es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Un berrinche porque no sucede lo que le estamos pidiendo a Dios? Nuestras emociones pueden fluctuar, subir y bajar, pero Dios sigue siendo fiel y soberano. Ahora sí, la segunda cosa que vemos en este pasaje es la reacción de Jesús ante el miedo de los discípulos. Y ante la desesperación, Jesús se levanta, reprende al viento y le dice al mar, cálmate. E inmediatamente sobrevino una gran calma. Y aquí es donde Jesús, ya cuando los tranquilizó, les hace una pregunta desafiante que me imagino que varias veces me la ha dicho Jesús a mí. ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Ustedes se han sentido en algún momento como que Jesús les haya dicho, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Hay un contraste en el versículo 37 y en el versículo 39. Dice, la gran tormenta viene en el versículo 37 y la gran calma viene en el versículo 39. Nos enseña algo fundamental esto sobre la fe, que no se trata de la ausencia de tormenta, sino de quién está con nosotros en la tormenta. Jesús nunca nos prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió su presencia constante. Eso es lo que siempre debemos de tener en nuestra mente. No quiere decir que no va a haber tormentas cuando estamos con Jesús, pero quiere decir que Él va a estar con nosotros en medio de esas tormentas. La tercera cosa que vemos en este devocional es la fe y la confianza en la soberanía de Dios. Aquí lo que mencionaba, ¿verdad? Está el versículo de Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como esa nadadora que no veía una meta a dónde llegar. 8 meses después ella regresa al lugar y dice, no importa cómo estén las condiciones, voy a llegar a la meta. Y efectivamente las condiciones eran casi las mismas. La neblina no la dejaba ver, pero la animaban y ella decía, voy a terminar, voy a terminar. Y según lo que se relata, a los 300 metros de llegar a la orilla donde ella debía de terminar, aún no se podía ver bien la orilla. Entonces, otra vez,
Es lo mismo para nosotros. A veces estamos a punto de terminar algo, de terminar una prueba y nos echamos para atrás. Pero este versículo nos alienta a que aunque no veamos lo que, lo que es el final o lo que nos espera, debemos de terminar. Otra cosa es que debemos estar quietos y confiar. Salmos 46:10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, o prueben que yo soy Dios. ¿Cómo vamos a probarlo si siempre estamos en nuestras nubes, en las mieles sobre hojuelas? ¿Cómo vamos a conocer de Dios si no es en esas tormentas? ¿Dónde fue que los discípulos conocieron el poder de Jesús para poder calmar al viento y al mar? Fue en medio de una tormenta que los discípulos conocieron el poder de Jesús. Entonces nosotros también, es por eso que hemos atravesado o vamos a atravesar tormentas, para que en medio de esas pruebas Dios manifieste su poder en nosotros. Cuando confiamos en Dios, no siempre necesitamos respuestas inmediatas o soluciones visibles. A veces Él nos pide simplemente que permanezcamos quietos en nuestra fe, sabiendo que Él es Dios y que tiene el control de todo, incluso cuando las olas son furiosas y parecen quitarnos la vida. Así como hubo una gran tormenta, Jesús trajo una gran calma. Esto es lo que Él hace en nuestras vidas. Cuando depositamos nuestra fe en Él, tal vez no siempre elimine la tormenta de inmediato. Decía nuestro hermano Alberto la semana pasada: o va a calmar la tormenta o te va a calmar a ti como marinero. Pero nos da la paz en medio de ella. La fe nos va a ver más allá de las olas, más allá del viento, y a confiar en que el amor y el poder de Dios son suficientes para sostenernos. Unas últimas dos preguntas. ¿Cómo puedes cultivar una fe que supere tus temores? Primero eran unas preguntas que nos hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en medio de las tormentas. ¿Cómo puedes cultivar una fe que supere tus temores? Cultivar una fe que supere tus temores comienza con acercarte cada día más a Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír. ¿Y cómo vamos a oír nosotros la palabra de Dios? Orando y leyendo la palabra. Entonces, si tú quieres tener una fe más fuerte, una fe más grande, lo que tienes que hacer es orar y leer la palabra de Dios, tener una lectura bíblica. A través de la palabra también, Dios recuerda constantemente que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Lo dice 2 de Timoteo 1:7. Cada vez que sintamos temor, podemos hablar con Dios sobre nuestras preocupaciones. Primera de Pedro 5:7 dice: echen todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando entregas tus miedos a Dios y confías en su amor y su protección, Él te da la paz que tú necesitas. La fe no significa que nunca sentirás temor, sino que cuando el temor aparece, sabes a quién acudir. Otra pregunta es: ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en la soberanía de Dios? Ayer me hacía mi esposa un experimento social, espiritual, no sé muy bien qué era. Y me decía: ok, a ver, si Dios te hablara audiblemente, ¿qué es lo que le pedirías? ¿Un consejo para la familia? ¿Un consejo económico? Y se me olvidó la otra, mi amor. Sí, un consejo espiritual. Y dije: no sé, creo que es una trampa. Y porque pues lo que debo ver es que mi espíritu y mi alma estén bien, y ya de eso pues no importa si hay problema con la familia, no importa si tengo problemas económicos, mi alma va a estar bien. Pero mi carne luego se fue: no, pues que me dé el consejo económico, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en la soberanía de Dios?
Piensa en esas áreas donde te sientes vulnerable o preocupado. Tal vez es tu futuro, tus finanzas, una relación rota o una decisión importante o una decisión que ya estuvo equivocada. Esas son las áreas en las que Dios te está llamando a confiar más en su soberanía. Esas son las áreas en las que tú también puedes apoyar a alguien más que está atravesando eso que tú ya atravesaste. Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando tú no lo entiendes. Proverbios 3:5 nos invita a que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que nos apoyemos en el entendimiento y en la sabiduría de Dios. Él está dirigiendo nuestros caminos. Esta semana te pido y te invito a que enfrentes las tormentas, recordando que Jesús está en tu barca, listo para traer calma cuando tú pones tu fe en Él. Los discípulos, aún con sus miedos y con sus dudas, recurrieron a Jesús, a pesar de que ellos tuvieron la duda de decir: no te preocupas por nosotros, no te da miedo que nos ahoguemos, no te da miedo que nos pase lo que nos tenga que pasar. Aunque tengamos esas dudas, hagamos lo mismo que los discípulos: ir a Jesús y pedirle a Él que nos salve, porque después de la calma viene la tormenta. Esa es una frase que te escuchamos mucho en el mundo: la calma viene después de la tormenta. Pero la Biblia lo que nos enseña es: la calma viene después de la tormenta si Jesús está en tu vida. Hermanos, si gustan ponerse de pie para que entonemos esta alabanza con nuestros hermanos y recordemos que podemos iniciar una nueva historia con Jesús en nuestra barca.